Bienvenido otra vez, Alex Carbonell desde Panamá. Alex, ¿cómo estás? Hoy para visitar un museo. Buenos días. Disculpe, un problema técnico acá. Buenos días a todos. Tenía dos señales al mismo tiempo. Está bien, no hay problema. Todos? Bien, muy bien. Te escuchamos y te vemos muy bien. Y bueno, hoy para visitar un museo muy particular, de la mano también de su presidente. Así mismo, mire, casualmente terminamos el mes de los museos, el mes que pasó en mayo, el domingo fue el Día Internacional de los Museos. Terminamos también en Panamá una festividad que se llama Festival de la Etnia Negra, que se celebra todo el mes conmemorando los aportes de la comunidad etnia negra. Entonces, ¿qué más hablar del museo y de la etnia negra? Y me ven vestido así, con esta ropa colorida, porque es muy común en este mes que nos vistamos así en las escuelas los niños, en los trabajos, la gente va vestida con ropa colorida para homenajear a la etnia negra. Entonces hemos invitado al señor Arcelio Harley, que es el presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano, que es el único museo en Panamá que ahora mismo que tiene todos los recuerdos y toda la influencia de la etnia negra en Panamá en este museo. El museo pertenece al Estado, pero lo que lo mantienen y están al día y están manteniéndolo con todos los implementos es la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano. Y le damos la bienvenida a don Arcelio Harley. Muy buenos días, Alex y compañeros. Es un placer realmente compartir con ustedes hoy, especialmente al enfocar el Museo Afroantillano de Panamá. Para nosotros es un deleite, un honor poder tener ese museo y nuestro empeño es en poder cuidarlo, preservarlo, tal forma que sea guardián de la historia nuestra y las contribuciones de nuestro grupo étnico al país. Perfecto, muy bienvenido al programa, Arcelio, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, empecemos, don Arcelio. ¿Cuándo empezó este museo y cuándo la sociedad empezó a involucrarse en el mantenimiento de este museo? Alex, el museo fue idea de una persona, una distinguida dama, Reina Torres de Araúz, que fue directora de lo que era en ese entonces el INAC, de parte de lo que es ahora Mi Cultura, el Ministerio de Cultura. En ese entonces era el Instituto Nacional de Cultura. Y ella era directora de esa entidad. Y ella tenía un gran amor por museos y ella fundó varios museos, entre ellas el Museo Afroantillano. Ella rescató, en esencia, una iglesia, la Misión Cristiana, la Iglesia de Misión Cristiana, que había estado relativamente abandonada, ya había cerrado sus funciones, y ella rescató este edificio que había sido construido en el año 1910, obviamente para dar servicio a esos afrodescendientes, afrocaribeños que llegaron a Panamá. Y ella usó la iglesia vieja, la estructura, como una base para fundar este museo. Pero con la idea de fundarla, ella también se dio cuenta de que sería casi un esfuerzo perdido si se iniciara y no tuviese algo que los sosteniera. Así que ella también se manejó dentro de la comunidad de afrodescendientes de afroantillanos que estuvieron de estas personas, y habló y despertó el interés dentro de un grupo de ellos. Y el museo, que se fundó en diciembre de 1980, casi 3 meses después se fundó la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano en marzo de 1981. Así que el museo cumplió 40 años en diciembre pasado. Nuestra organización en marzo pasado cumplimos también 40 años de estar fundado y estar dedicado esencialmente al cuidado, al apoyo, a preservar este museo. Pero no solamente a preservar el museo como museo, sino también preservar en gran medida la participación de este grupo de caribeños que ingresaron y se integraron a la vida de Panamá, preservar su visibilidad y su valoración. Sí, a eso iba, don Arcelio. Usted habla de caribeños. ¿Desde cuándo comienzan a venir
los afrodescendientes, de qué isla del Caribe y para qué lo trajeron a Panamá y en qué época, si fue para la construcción del ferrocarril, para la construcción del canal y de qué islas venían principalmente. Bueno, mira, Alex, realmente la migración caribeña inició antes del ferrocarril porque comenzaron también a llegar a ser parte de las bananeras. Llegaron a Bocas del Toro, a Chiriquí, donde habían cultivos de banano y ellos se comenzaron a lidiar con eso, pero ciertamente en 3 olas, en 1850, para la construcción del ferrocarril, que iba a ser el medio para poder transportarse del Atlántico hacia el Pacífico. Anteriormente lo hacían atravesando la jungla y por lo que es cruces camino de cruces. Pero se construyó ese ferrocarril 1980, 1955, 1850 a 55. Y a una cantidad, 15,000, 10,000, 15,000 caribeños que llegaron de las distintas islas. En ese entonces llegaron principalmente de Jamaica y de Trinidad, Barbados. Pero después de la construcción del ferrocarril, obviamente varios se quedaron, otros regresaron a las islas, pero después los franceses, bueno, hubo el intento de una construcción de un canal bajo manos del francés Fernando de Lesseps, pero obviamente Panamá en ese entonces era parte de Colombia. Panamá después de su independencia en 1821 de España, se anexó, se unió a Colombia, así que era una parte de la provincia del territorio colombiano, y se hizo ese intento de construcción de parte de Lesseps 1880 a más o menos 89, cuando fracasó el intento francés. Para la construcción del canal francés pudieron haber ingresado al país unos 40,000 haitianos, y obviamente la gran mayoría para la construcción, pero también haciendo otros oficios, incluyendo, como bien ves, estos templos. O sea, tendrías la parte de pastores y ministros y una serie de otras cosas, maestros y médicos, todos ellos ingresaron al país. Así que esa gran oleada para la construcción del ferrocarril, el canal bajo las manos de los franceses, pero eso fracasó y con ello hubo una gran cantidad de muertos. Bajo la construcción de franceses hubo más de 20,000 afroantillanos que pudieron haber perecido en el intento de esa construcción. Y finalmente, para los años 1904, obviamente después de la separación de Panamá de Colombia en 1903, firmaron el tratado para la construcción del canal, y los americanos comenzaron su construcción en 1904 a 1914. Así que en ese periodo estimamos que pudieron haber entrado unos 100,000 personas del Caribe al istmo panameño, en un momento en el cual la población obviamente ni siquiera alcanzaba, era inferior a 300,000 personas, así que era un gran impacto. Sí, en esa época todavía estaba la segregación, el desplazamiento, el apartheid en otros continentes. ¿Cómo fue el trato a la etnia en Panamá en esa época? Porque hay una influencia muy grande, que podemos decir, entre sus tradiciones, en su música, en su baile, en su comida, mucha influencia de la etnia caribeña en Panamá. Pero también ellos fueron parte importante en la construcción del canal y después en el mantenimiento. ¿Cómo fue la vida de estas personas durante esa época, que podemos apreciar en pequeñas instalaciones en el museo? Gracias, Alex. Es muy importante porque bajo la construcción americana, los americanos trajeron su sistema de segregación y se introdujo eso dentro de la operación, dentro del proceso de la construcción. Así que esos antillanos llegaron y sufrieron en carne viva ese tipo de discriminación. Ciertamente el empleo era favorable, porque en las islas había mucho desempleo, así que era favorable poder llegar y tener en qué trabajar, pero no obstante el trato realmente era un trato indigno.
Así que tuvieron que sobrellevar todas esas peripecias. El trabajo era difícil, era arduo, bajo condiciones bastante inhóspitas, pero lo hicieron, lograron superar, y obviamente, como ves en la parte de esta iglesia, muchos de ellos con una fe que los sostuvo, y con obviamente la relación entre familias que pudieron ayudar a sobrellevar esas dificultades que estaban viviendo para la construcción. No obstante, se logró, hubo un éxito en la construcción, que el canal abrió en 1914, pero ellos continuaron. Una gran cantidad de ellos se quedaron. Obviamente, algunos regresaron a las islas provenientes, dicen, para la construcción del canal bajo las manos americanas. Los registros muestran que la gran mayoría proveyeron de la isla de Barbados. Y esto es porque bajo el fracaso francés, cuando regresaron muchos de esos jamaicanos en ese entonces a Jamaica, eso causó un impacto severo en la sociedad. Así que el gobierno jamaicano no estaba muy dispuesto a permitir que nuevamente viajaran para participar en la construcción bajo el gobierno americano. Pero muchos, de todos modos, llegaron bajo sus propias cuentas. Así que contrataron de Barbados, contrataron de Martinica, de Santa Lucía, de todas las islas del Caribe en gran medida, pero todavía llegaron una gran cantidad de Jamaica y estuvieron aquí. Así que después muchos permanecieron en el país, trabajando en el canal, trabajando en otras instancias dentro del país, principalmente en las ciudades de Panamá y de Colón, donde esa población se congregó, se intensificó. A través de los años, tuvieron también que enfrentar la discriminación también de parte del gobierno panameño, porque se introdujo en un momento dado, en 1941, bajo el entonces presidente Arnulfo Arias, se introdujo una constitución que en esencia prohibía la inmigración de estos grupos del Caribe. Entonces, muchos de ellos que ya estaban establecidos, muchos que habían nacido aquí, de repente perdieron algún tipo de idoneidad, no pertenecían a ninguna parte, no tenían ni nacionalidad panameña ni nacionalidad caribeña. Pero gracias a Dios se pudo abrogar esa constitución, y se introdujo una constitución en 1946 que permitió que ellos pudieran integrarse, y lo hicieron de gran medida positiva a la nación panameña, y han sido contribuyentes en gran medida al desarrollo nacional. Sí, tenemos muchas personalidades. En el museo nosotros, por ejemplo, vemos en una instalación cómo eran las habitaciones, cómo las mujeres trabajaban la costura. En otro vemos cómo vivían en las habitaciones con las limitaciones de la estufa, la refrigeradora, del entonces, estamos hablando de inicio de siglo. La comida, hay un pan especial que se llama bombón que se da para Semana Santa, algunos repuestos de la construcción del canal, y grandes personalidades han llevado el nombre alto de Panamá. Tenemos la primera medalla de oro de una olimpiada en el triple salto también de un polonés, descendiente afro. El primer campeón latinoamericano de boxeo y panameño fue también un afrodescendiente. O sea, hay muchos aportes, y sobre todo también la comida. Quizás para hacer un poquito de historia y comprendan nuestros oyentes, imagínense, por ejemplo, en el caso de Argentina, el área del canal era un área que estaba por los norteamericanos, regido por las leyes de un estado de Estados Unidos. Imagínense tener a las Malvinas, tenerlas dentro de Buenos Aires, que ustedes no puedan entrar, haya unas leyes diferentes, y estando dentro de Buenos Aires, así era el canal de Panamá. Entonces, dentro del canal estaba algo que se llamaba el Silver Road y el Gold Road. El Gold Road eran los blancos y el Silver Road eran los que no eran blancos. Para que nos profundice un poquito ahí, Arcelio, de eso del Silver Road, para que ellos entiendan un poquito cómo era en estos tiempos para la etnia. Claro, la clasificación de Silver, como bien dices, el Gold Road era exclusivamente para los americanos blancos, porque incluso los negros americanos no se consideraban, pero en gran medida todos los demás, particularmente los que venían del Caribe, los hindúes, todos esos grupos de piel morena, piel negra, estaban clasificados lo más inferior de la columna de trabajo.
Así que el pago se concedía con base a esa consideración. Así que podían tener a 2 personas trabajando en la misma faena. O sea, no solamente estaban trayendo gente que tiraban pico y pala, habían también carpinteros, habían albañiles que traían del Caribe y podían estar trabajando mano a mano con un americano, pero ganaban salarios abismalmente diferentes y el trato y las condiciones eran totalmente diferentes. La segregación era tal que los baños, los servicios, las fuentes de agua para beber, las puertas para entrada y salida, todas esas cosas estaban segregadas y habían lugares para los blancos, lugares para los negros. Las habitaciones, los americanos llegaban, tenían viviendas mucho más cómodas y con un salario obviamente mucho mayor, pero aún así les daban habitación gratis. A estos caribeños la condición de habitacional era muy inferior, realmente en gran medida deplorables, y les cobraban también el alquiler. Así que era como una doble matanza en ese sentido, y la presión, el trabajo al cual se sometían, la comida también era no muy satisfactoria, así que muchos de estos trabajadores tuvieron que también ponerse a cultivar y a cocinar para poder tener una alimentación que por lo menos les satisfacía, porque su sentido culinario obviamente era muy diferente. Sí, Arcelio, te quería hacer una pregunta. Sí, quería hacerte una consulta sacándote quizás un poquito de ese tema porque es muy interesante, pero la pregunta va referida directamente al circuito, a la ruta del Museo 2021. ¿Cómo hacemos para ir a este museo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué tenemos que presentar? ¿Tenemos que registrarnos en alguna página o no? No, simplemente se pueden presentar. El museo está abierto y de hecho en este mes de mayo de la celebración de la etnia negra, el museo ha recibido una cantidad récord de visitas. Tiene un horario de 9 de la mañana. Realmente los funcionarios están allí desde las 8:30, pero el museo abre a las 9 y abre hasta las 4 de la tarde. Permiten la llegada y permiten el ingreso de un máximo de 10 personas a la vez. Así que si van a llegar grupos, si prefieren que uno notifique, pueden ingresar a la página del museo y simplemente notificar que va a llegar un grupo. Hace una semana pasada tuvimos un grupo de 20 personas y ese fin de semana tuvimos un grupo de 10. Entonces, con esa notificación, ellos dividen los grupos de tal forma que puedan manejar el ingreso. Pero más que eso, si no hay grupos, se pueden llegar en cualquiera de ese periodo, entre las 9 y las 4 de la tarde. Y se registra, obviamente, hay todas las medidas de bioseguridad. Van a revisar y chequearle la temperatura, y darle alcohol y una serie de cosas para poder permitir que el ingreso sea lo más seguro posible. Arcelio, están todos aquí en el estudio muy, muy atentos a todo lo que estás contando. Hemos hecho un poco de revisión de la historia. Junto a vos hemos conocido un poco, como bien te lo consultaba Alex, de cómo son las etnias, las culturas en Panamá, de todo lo que han tenido que atravesar, y algo que se evidencia notablemente en el museo, que seguramente es un acervo de conocimiento para todos los panameños, las panameñas y todos los viajeros en el mundo que lo visiten. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguramente te vamos a tener en otra oportunidad para que sigamos revisando la historia. Quisiera añadir que además de los artículos de museografía que puedan ver dentro del museo, también manejamos una interesante biblioteca. Así que es una fuente también de estudios y de investigaciones, y tenemos varias personas que han llegado por la literatura que manejamos dentro del área, y que es accesible para que las personas también puedan usarlas, aprovecharlas. Así que hay eso también en el museo. Bueno, muchísimas gracias. Y Alex, también agradecerte a vos que siempre nos traes estos museos tan interesantes. Seguimos apuntando todas las cosas que tenemos que hacer cuando lleguemos a Panamá. Excelente. Lo esperamos. Gracias, don Arcelio. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Hasta la próxima. Un abrazo gigante a los dos. Gracias.